Hablando sobre esto. Estamos ahora en comunicación con Hernán Lecher, director del Centro de Economía Política Argentina, CEPA, también un columnista eventual de este programa. Hola Hernán, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Hola Hernán, café con lecher. Bueno, Tenía que meterlo, Hernán, perdónalo. Escúchame, Hernán, bueno, ayer nosotros recién decíamos algunas cosas sobre el discurso, pero se nos olvidó casi decir que fue el discurso de presentación del presupuesto. sí. Vaya detalle, ¿qué podés decir de esto? Como de un discurso de presentación del presupuesto en una cadena nacional, un señor solo, con ciertas, las variables, ¿no? Bastante poco creíbles, pensar que el año que viene va a haber 10% de inflación. No sé, dame un paneo general. No, en particular respecto del discurso, comparto que fue llamativo que estuviera solo. Nombró 4 veces riesgo país. Ajá. Llama un poco la atención. Y bueno, ayer voló el riesgo país. Sí. Hizo una vinculación que la verdad era, diría, bastante particular, porque dijo algo así como, bueno, si nosotros tenemos superávit fiscal es eso o la muerte, ¿no? Está claro, lo dijo 50 veces. Lo dijo 50 veces. Y dijo, bueno, si eso es así, entonces ese orden macro nos hace bajar el riesgo país y bajar la tasa de interés. Sigue con lo Es la mismo. discusión que hemos tenido en el último tiempo. Llama la atención que haya querido remarcar eso en la cadena nacional. Después, cosas que me parece que Milei nos tiene acostumbrados. Ahora, cuando vos veías el presupuesto, al ratito salió los datos del presupuesto, bueno, podías confirmar varias cosas que Milei descaradamente mintió. El 85% no se dedica a gasto social, es falso. Ajá. Imagínate que el 10% va a deuda, así que vos hacías 85 más 10, te quedaban 5, la administración pública ya son 8, así que no daba por ningún lado, una estupidez flagrante, pero bueno, después lo confirmamos a los 10 minutos. Ahora, en el presupuesto Sí. hay cosas que uno dice, chicos, ¿cuándo escribieron el presupuesto? A ver, Me animo a porque citar- te quedaste mirándolo ayer. Sí, no, te estoy con poco dormir. Sí. Esta gente sí labura, Matu. Ay, Sí, estuve hasta las 2 de la mañana y hoy me levanté muy temprano. qué grande. Pero una cosa en el presupuesto que llama particularmente la atención, yo doy por descontado que el presupuesto lo escribieron a principios de julio y Sí. nunca lo modificaron. Hmm. ¿Por qué? Les doy el dato principal, que a estas horas uno dice, ¿en serio esto salió así? El tipo de cambio nominal, es decir, ¿a cuánto va a estar el dólar? Sí. En el 2025, 1.325 pesos. Estamos un poco lejos de eso. Ya estamos Va a arriba. bajar 10% Claro. de acá a diciembre. No, perdón, en el 2026 querés decir. No, en el 2025. En No, el 2026 hay otro dólar, que es el que tenemos ahora. Ah, Claro, en el 2025, porque vos cuando haces las proyecciones para el 26, para el 27, decís, bueno, primero decís cómo va a terminar este año. Bueno, dicen que va a terminar en 1.325. Para el 2026, 1.423, que es menos que lo que está cotizando hoy. hoy. Para En diciembre, ¿no? Para diciembre, Para claro. diciembre de diciembre del 2036. 27 va a estar en 1.470, que es más o menos el valor que está hoy. Ok. No fue. Tal vez estamos en el 2027 y no nos dimos cuenta, Hernán. Sí, no, igual si estuviéramos en el 2027 todavía hay que llegar a diciembre. O sea, Claro. eso distorsiona absolutamente todo con un agravante. Yo, en serio, a veces no sé cómo hacen estas cosas. Se pone Se mal. pone mal, no te pongas Tranquilo, mal. Hernán, Hernán, tranquilo, nos tenemos. Estamos Hace- juntos. Les da encima déficit comercial. Es decir, en los próximos 3 años, 25, 26 y 27, les da 15.000 millones de déficit comercial. ¿Cómo caray lo voy a financiar? Es decir, me va a bajar el tipo de cambio y encima el saldo entre exportaciones e importaciones va a ser negativo. O sea, alguien va a tener que poner dólares de alguna manera mágica que no van a ser las exportaciones contra las importaciones. No. Y hay que pagar la deuda, además. ¿Quién va a poner los dólares? Bueno, en el discurso Milei insistió con esta cuestión del dólar colchón. Lo llamó inocencia fiscal. ¿Se acuerdan que fue el famoso dólar colchón que salió al revés? Que Caputo dijo, bueno, si crees que está barato, comprá campeón. Y la gente fue y compró y lo puso abajo del colchón, Sí. cuando él quería que sacaran del colchón. Bueno, insisten con esta cuestión
Y uno podría decir, en base a eso, creen que va a haber una estabilidad cambiaria muy significativa, incluso aunque se te van a ir más dólares que los que se te están yendo este año. No cierra Además, por ningún Hernán, lado, faltan las ¿verdad? vacaciones. ¿Cómo? ¿Qué faltan las vacaciones? El turismo. Sí, no, pero yo cuando lo vi, la primera sensación que tuve, dije, bueno, listo. En el 26 y en el 27 estamos todos en Brasil. Sí. No, pero nos vamos directamente y nos quedamos ya. Estamos viviendo allá, está diciendo, ¿no? Otra Pero- cosita. Pero bueno, en términos generales, Hmm. me parece que eso prácticamente les diría invalida, porque las presunciones Eso, las macroeconómicas variables invalidan. sobre las cuales se diseña Sí. todo el resto del presupuesto siempre están Iba a puestas decir en la discusión, inflación pero decís que esta vez 10%, es como más raro todavía. Claro, la inflación me decís 10%, sí, pero con ese tipo de cambio, o sea, no te puedo creer nada. Y el Además, crecimiento. Sí, Recién hablaban de la cuestión de del déficit fiscal hablamos. educación. Ah, Educación. Justo me Sí. estaban pasando algunos datos que habíamos, que estamos haciendo ahora mismo. Universidades. El presupuesto 26 contra el 23 en términos reales cae 33,1. En realidad, eso cayó más o menos en el 24, en el 25 y se mantiene en el 26. Es lo Sí. que dicen las universidades. Ya me hiciste el ajuste, no me estás devolviendo nada. claro. Me dejaste Bien. ajustado. Me consolidás Claro, el ajuste, dicen, ¿no? Claro, se consolida el ajuste. El salario del personal docente menos 31, de nuevo, se mantiene igual, ¿no? Es decir, en esos niveles, el del no docente casi 30. Bueno, y educación y cultura se recorta en 48%, es decir, lo podan adicionalmente en el 2026 respecto del año anterior. Y acá me detengo en un segundito, porque vos decís todos estos ajustes. Bueno, se supone que es para lograr el equilibrio fiscal, que es equilibrio fiscal o muerte. Perfecto, está bien. Nos damos la mano, estamos de acuerdo. Ahora, si eso es así, ¿para qué redujiste bienes personales? Claro. En el propio presupuesto dice que el año que viene, quiero darles precisión, que el año que viene 0,4, ¿no? Sí, quiero buscar el número preciso, así no les miento, pero efectivamente da cuenta de la caída de lo que tiene que ver con bienes personales. Acá Ayer quien lo nos ponía un tengo. gráfico 0,4. 0,6 puede ser. Ayer lo puso 0,04. Paula en un gráfico que creo que había armado Itai Hackman. Ah, en un gráfico Hay de un Itaí. recorte del 0,5 puntos del PBI. Con esto podía pagar Sí. el aumento de jubilaciones, por eso. Claro. Por ejemplo. Es un ¿Entiende? montón. Sí. En retenciones, los derechos de exportación, bueno, los derechos de exportación también para qué los redujiste. Si se supone que la cuestión fiscal era lo que te preocupaba. En el presupuesto Bueno, no se reduce porque hay un salto. Ay, Dios. ¿Qué? Hay un salto fenomenal en las exportaciones. Pero ¿Qué? ¿Lo Mire. flashean ellos? no, sí, pero me pone nervioso porque. ¿De dónde la sacan? Tranquilo, Hernán. Sale de exportaciones de abajo de las piedras, digamos. ¿no? ¿Quién va a poderse exportar? Ni ¿Qué ni cosa? ¿Qué Nick vamos a dibuja exportar? tanto, ¿no? Permítanme, yo lo anticipé hace un par de días, me preguntaron y dije, ojo con exportaciones, porque es el lugar donde mandás Fruta. Manda digamos. cualquier- Miren, Vamos a la- aportar 5.000 millones. Claro, las exportaciones hasta julio de este año promedian 6.700 millones. De Estará- acá a fin de año, el promedio tiene que ser de 11.200. Pero maestro, si la estacionalidad la tenés en el primer semestre, ¿cómo vas a exportar 11.600? Y esto es importante porque lo proyectado para el 2026 no solo es récord, casi 113.000 millones, nunca en la historia exportamos eso, sino 103 que además, sí. si yo hago una corrección del 2025 más o menos razonable, el 2026 contra el 2025 me da un incremento del 20% de exportaciones, chicos, no les cree nadie. ¿Y qué se supone que ahí te dice que se exporta soja solamente? ¿Cómo se No, tanta no guita? está abierto. ¿Y no le bajaron la alicuota de las exportaciones de la minería también? Sí, claro, bueno, acá estamos viendo exportaciones igual, pero en términos fiscales bajaron las retenciones al agro y bajaron a la minería. Y agréguenle, a ver, entonces, bajaste bienes personales, Por eso. bajaste retenciones al agro y minería, y agréguenle el RIGI. ¿Para qué hiciste un régimen de inversiones tan generoso en lo fiscal? Si querés, hacelo muy generoso en todas las demás dimensiones, pero en lo fiscal ponete la gorra, y es que vos creés que lo fiscal es Sí, fiscal o claro, que muerte. tiene que entrar guita.
Pero depende Claro, de quién, pero- porque solo se recorta a los jubilados, y se le da beneficio a la gente que ya tiene muchísima plata. Eso es ideológico puro también, ¿eh? O sea, es una decisión totalmente política. Y Macri hizo más o menos lo Sí. mismo y así le fue. Bueno, el resto de las proyecciones, que el crecimiento económico para este año también está exagerado. Un dibujo. Para el año- es muy gracioso. 5%, Vamos a ¿no? crecer 5 el año que viene, 5 en el 27 y 5 en el 28. Bueno, ¿En base a qué? ¿En base a qué? No exportamos, ¿en base a y es muy qué? gracioso porque vos lo cruzás con lo que esperan los mercados Claro. y que es el REM, el relevamiento de expectativa, y el REM te da para este año 4,4, 3,2 para el año que viene y 3,1 el año siguiente. Es decir, el mercado no está pensando en eso. Y este relevamiento de expectativas es recontra viejo, porque el que venga va a dar más para abajo. Con lo cual, el mercado no les cree. A mí me llama la atención Sí. esto, porque ayer me preguntaba, ¿a quién le habló Milei? Eso te iba a preguntar yo. Claro, porque viste, totalmente, Eso se estaba diciendo que los asesores le venían diciendo, ya no le hables a los mercados, trata de hablarle a la gente, porque lo que nos está faltando son los votos. Entonces ayer hubo un momento mínimo de atisbo de fingida sensibilidad, Sí. cuando dice, bueno, sé que hay gente que la está pasando mal, pim. Pero ¿a quién le habló Milei entonces? Yo tuve la sensación en ese momento que dijo, bueno, sí, lo de las universidades, lo de capacitados, sí, no me jodan más, ahí lo actualizo un poco. Sí. Después en la práctica no es la realidad, ¿no? Como suele acostumbrarnos este gobierno. Yo creo que sí, nuevamente le habló a los mercados, porque de hecho habló de la regla fiscal y hizo hincapié particularmente en la cuestión fiscal y dijo, lo fiscal es todo. Es muy importante tener superávit, sí, está claro. Yo, miren, si me corren un cachito, ni siquiera estoy en contra per se de la regla fiscal. Creo que uno tiene que tener, no sé, después te agarra una sequía o te agarra una pandemia. ¿Qué hacemos con la regla fiscal? Y no. Entonces, tenés que tener excepciones eventualmente en algunas circunstancias, pero algún orden fiscal Sí. ni siquiera me voy a poner en estricto de que no corresponde. Lo que pasa es que si vos crees que porque hagas eso vas a resolver el frente externo, estás equivocado. Y entonces me tenés que inventar un frente externo con un tipo de cambio que es insólito y un nivel de exportaciones absolutamente insólito y un saldo comercial absolutamente insostenible con exportaciones insólitas para justificar y que te cierre el presupuesto. Es una estupidez flagrante, ¿eh? Es absolutamente una estupidez. Lo que hace. Y Hernán, ¿cómo reciben esto los mercados? ¿Le creen algo? ¿Impacta en algo? ¿No lo toman tan en serio? ¿Cuál es tu sensación? Bueno, veremos hoy. A mí me parece muy El dólar poco está en creíble. 1480. Bueno, ya Ah, no. yo creo que Sí. 85, cuando sí. hubiésemos hecho esta entrevista tal vez la semana pasada o ayer mismo, uno decía, mirá, puede ser un arma de doble filo la presentación del presupuesto, porque tenés que explicar cosas, claro, pero tenés la obligación de hacerlo. El problema es que realmente es un presupuesto para nada creíble. Ayer teníamos un debate con algunos colegas porque, y hoy probablemente se reedite, porque hay algunos colegas que decían, igual nadie le cree nada, finalmente, porque el mercado, ya no hablo de la gente, estoy hablando estrictamente del mercado. Sí. El mercado, ¿qué veía? Que vos le decías, porque Caputo le decía, no, el dólar flota, todos gritaban flota, y después al día siguiente intervenían con dólares del tesoro. Después le decían, no, la tasa de interés es endógena, y abrían una ventana de repo. ¿No? Es decir, un día festejaban el punto Anker, el otro día decían, bueno, no, es lo contrario, y también lo festejamos. Absolutamente confuso, no hay una hoja de ruta ni en lo monetario ni en lo cambiario, y particularmente en lo cambiario, con un gran signo de interrogación, vencen 4.500 millones de dólares en enero. ¿Cómo caray los pagás si tenés 1.000? ¿Cómo Y caray? encima ¿Cómo nadie caray? te cree con este tipo de cambio. Con lo cual, Ajustando nada, más. Claro. bueno, yo creo que el presupuesto viene a agravar esa Ajá. El ajuste. Y en realidad la poco credibilidad que tiene este programa económico. Sí, Claro. el ajuste lo consolida, está claro, ¿no? Digo, si queremos resumir, ¿qué hace este presupuesto? Como el 25, que finalmente no se votó, consolida el ajuste sobre todo del 24. Lo consolida, estás en un nivel de un tercio por abajo. Fin. Ahora, en términos de mensaje, porque el presupuesto pretende ser una hoja de ruta que ancle expectativas de todos. Por eso nos preguntamos a quién le habló. Porque en general hay una tendencia a tratar de anclar expectativas de alguno en particular.
yo creo que sigue queriendo hablarle a los mercados, pero con cierta esquizofrenia en el sentido de tan tirado de los pelos que ya casi no importa lo que diga. Y esto es muy grave. Porque Sí. si a uno no le importa lo que dice el presidente, le da lo mismo, no ya el tono, la provocación, sino directamente el contenido de lo que dice, porque es una estupidez Claro. que no tiene ningún rigor con la realidad. Bueno, cada uno toma las decisiones que quiere y se desanclan las expectativas. Entonces cada uno hace lo que se le da la gana. O sea, digamos, no tiene valor porque siempre el presupuesto en todos los gobiernos en general como que se analiza que es optimista, ¿no? O que ve las cosas como con cierto optimismo. Acá en este caso como que no lo toman en serio desde ningún punto de vista. Sí, históricamente en la Argentina el presupuesto ha sido una herramienta muy bastardeada, porque se ha alejado siempre en la práctica de la realidad. Es decir, cuando yo lo tengo que ejecutar, tiene 3 etapas el presupuesto, ¿no? Cuando lo escribís, la ejecución y finalmente el control posterior. Acá el control no se hace y la ejecución es medio por la galería. Entonces, y sobre todo con un gobierno que hace 2 años que no tiene presupuesto y tiene 3 de cada 4 pesos en el 2025 los ejecutó Augusto y Piacere, con lo cual es medio un viva la pepa. Pero no deja de ser, o pretender ser, una herramienta que te diga hacia dónde vos querés ir. Sí. De hecho, si nosotros miramos el ajuste en las universidades, nos damos cuenta qué perfil tiene este gobierno. Así que sigue siendo en buena medida eso. Por eso, obliga al gobierno Claro. a mostrar las cartas de algo que está pensando de mínima, que está pensando para el 2026. Sí, y también lo expone a lo mucho que miente este gobierno. Le voy a pedir a Martu que nos ponga el video 15, porque es Ezequiel Burgo, que es jefe de economía del diario Clarín y también una persona cercana a Milei, de esas que iban a... No te vayas, Hernán, todavía, ¿eh? Quiero que lo escuchemos juntos. Escuchémoslo a Ezequiel Burgo, que también está diciendo que por ahí en el FMI le dicen, che, tampoco te creemos mucho. Va a haber una negociación política porque el mismo fondo le advirtió al gobierno que en realidad si no sigue ajustando ya está en déficit hoy la Argentina, ¿no? Esto salió en un informe que salió hace un par de semanas atrás. Y entonces, bueno, el gobierno necesita... Tremendo lo que estás diciendo, es muy importante No, lo que estás diciendo, si quieres. digamos, acá... O sea, el fondo está advirtiendo que ya está en déficit. Sí, ya lo advirtió. Aún sin ajustar más. Bueno, o sea, es que o sea, que ese está es el- pidiendo más ajuste en Bueno, definitiva. no, es que en realidad cuando vos empezás a ver todo este debate de por qué el gobierno no cede o no negocia con las Sí. partidas del Garraham o de la discapacidad, Sí. obedece a que en realidad ya no tiene el superávit del gobierno. Y no lo digo yo, lo dice el Fondo Monetario. Sí. Hasta mayo, insisto, esto está en un documento del Fondo Monetario, el superávit de 0,3% del PBI, pido disculpas a la audiencia porque el lenguaje es un poco técnico, pero este superávit, el mismo fondo te dice... Bueno, se cortó justo, pero Te lo dice- estabas escuchando, Hernán, Ezequiel Burgo diciendo que el FMI dice que ya no hay más superávit y además que le va a pedir más ajuste. Sí, estrictamente lo escribió en el último informe. Hay un cuestionamiento a la capitalización de intereses de las LECAP. Es decir, con la deuda que yo tengo en pesos, el gobierno capitaliza los intereses. La capitalización, ¿eso qué hace? Incrementa el stock de deuda. Pero me corro de eso, voy a la discusión fiscal. Cuando los capitalizo, no los pongo en el cálculo del flujo, que es el cálculo del déficit. Hay una parte de lo que está capitalizándose que debería ir a ese otro cálculo. Sí. Cuando el Fondo Monetario hizo Hace el esa cálculo, cuenta, claro. se los pasó. El Fondo le dijo, Monetario no le hace trampa a la cuenta. igual hay algunos debates al Sí. respecto, porque hay que ver si vos, si la deuda acompaña la inflación o no, y qué parte tendrías que pasar digamos, qué parte debería ser calculable dentro del resultado fiscal. Pero al margen de eso, lo que le dice el Fondo Monetario es, si yo hago este cálculo, no tuviste superávit este año. Ya se lo dijo. Y Bueno. suele ser que Que la ahí la segunda bici- parte del año es un poco más complicada en términos de gasto. Pero agrego otra cuestión. Pero el Fondo Monetario... Mirando hacia adelante, Está buena pregunta, Hernán. ¿El Fondo Monetario no es el mismo que decía que tenía que tener cuidado con la cuestión social en el ajuste? Porque también hay contradicciones de ambos lados. Porque el Fondo Monetario, por un lado, te dice,
venía diciéndole, che, todo bien con el ajuste, pero tenés cuidado con la contención social. Y ahora le Sí, está pero- pidiendo más ajuste y eso va a generar No, pero es compatible, es buena la pregunta, es compatible por una cuestión. Cuando el Fondo Monetario habla de la cuestión social, no son los jubilados, no son los discapacitados, es la UH y nada más. ¿Se entiende? Sí, Si ustedes se fijan, lo único que creció en términos reales Sí, es la UH. es verdad. Para el Fondo Monetario, la UH es lo único que es social. Todo lo demás no tiene nada que ver con nada. ¿Bien? Es así. Sí. Así que por eso es relativamente compatible. Lo que te dice es, ajustale si querés a los jubilados, pero aumentar la UH. Lo cual vos dirías, che, es medio raro. Pero bueno, es así lo que dice el fondo. Pero les decía además que ese superávit que está previsto ahora mirando hacia adelante, ¿no? En el 2026 también tiene grandes signos de interrogación. Primero porque el ajuste te hace caer la recaudación. Con lo cual es difícil que vos sostengas superávit fiscal si la recaudación va a tender a bajar. Y además, en segundo lugar, porque está sostenida en una proyección de exportaciones y por lo tanto de derechos de exportación reducidos, pero derechos de exportación al fin, que no son tales. Porque si yo le reduzco 20% a las exportaciones y pongo un número razonable, entonces ya no me da superávit. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Se entiende. ¿Lo peor ya pasó? No sé si respondo. La luz que están moviendo en el túnel, ¿es la locomotora o es la salida? Yo diría, la respuesta es más de índole política, ¿no? Me parece que se cometen un grave error cuando suelen decir ese tipo de cuestiones, sobre todo porque tu palabra está en duda y la hoja de ruta está en duda. Entonces, por eso yo decía que era difícil la presentación del presupuesto, porque no es... A ver, supongamos que este presupuesto se presentaba hace 2 o 3 meses atrás, donde el gobierno tenía un nivel de aceptación en principio por las encuestas más elevado y qué sé yo. Bueno, nosotros íbamos a discutir que el presupuesto era un dibujo, lo que sea, pero no tenías a todo el mundo con la lupa viendo qué iba a pasar. A mí me pasó en el día de ayer, que todos sabíamos que a la noche era la presentación del presupuesto, nosotros habíamos sacado un informe sobre ejecución. El teléfono fue un infierno. Pero un infierno. Claro, pero no es que nuestro informe estaba bueno, el informe, pero no era por eso. Era porque la expectativa, hasta diría que el propio Milei había generado, era muy significativa, pero estaba asociado a los grandes cuestionamientos que vos o que tiene el gobierno en este momento. De Coimas no habló. Viernes es un infierno la Argentina. No, claro, que estamos en un momento muy delicado, muy delicado. Claro. Todo el mundo esperaba, che, bueno, esto se supone que va a ayudar a ordenar. Bueno, no. No. Nada. Siguen todas las dudas, no sabemos qué pasa de acá a octubre, no sabemos qué pasa después de octubre. Casi que el presupuesto 26 ni nos importa a esta altura del partido. Que tampoco sabemos si lo va a aprobar, además, porque ya 2 veces amagó y después no lo mandó. Claro. Bueno, yo, de hecho, recién estábamos terminando el informecito nuestro y había una placa del año pasado que decidimos dejar, que tiene que ver con esto, con la pregunta de si realmente quieren o no quieren presupuesto. Yo me inclino porque probablemente no quiera presupuesto. Ok, otra vez. Y sí, porque... pero por una razón, porque, a ver, le permite el uso del excedente a firma del jefe de gabinete, es decir, Augusto y Piacere, como decía antes, ¿no? Es decir, y vas a tener el del 23 prorrogado, van a ser, no sé, 4 de 5 pesos, absolutamente administrados de manera arbitraria. Ahora, ¿y qué tendría el presupuesto que vos perdés si no lo aprobás? Bueno, el anclaje de expectativas, que acabo de decir que no existe. Y cómo, además, y esto me parece importante, cómo lo compensa el gobierno. Porque el gobierno ya no tenía presupuesto en el 24, en el 25, ¿cómo lo compensó? ¿Cómo intentó anclar expectativas? Bueno, esto fue un debate en cepa bastante intenso. Mi opinión es que lo compensó cagando a palos a los jubilados y a los discapacitados en la plaza. Es decir, para mí tiene mucha más potencia, no le estoy poniendo connotación, ¿no? Tiene mucha más potencia para el mercado como mensaje decir, yo soy capaz de pegarle a los discapacitados en silla de rueda para pagarte los intereses de deuda. Después no lo va a lograr porque hizo todo cachivache, pero era un símbolo. Es mucho más fuerte que un presupuesto que lo podés incumplir.
Sí, ¿Entiendes? claro, totalmente. Por eso prefirieron hacer eso. Y por eso hace el discurso que hace, por eso veta lo que veta y demás. Eso creo que tiene más potencia. Y dicho, y si eso efectivamente es así, medio que tener el presupuesto es lo mismo. Es lo mismo. Hernán, te mandamos un abrazo, te agradecemos que siempre estás ahí para nosotros cuando te necesitamos. Gracias, Abrazo Hernán. grande para ustedes.